evento, 10º Simposio de Práctica Docente y tercer encuentro de investigaciones del proyecto curricular de licenciatura en Química. A continuación nos ponemos a disposición para escuchar el himno de Colombia y el himno de la Universidad Distrital.
Muchísimas gracias. ¿Podemos sentarnos, por favor? A continuación, palabras del señor decano, el doctor Mario Montoya Castillo, decano de la Facultad de Ciencias de Educación. Muchísimas gracias. Buenos días, profesora Liz, profesora María Luisa, todos los profesores y también un saludo muy caluroso para los estudiantes de la licenciatura en Química y celebro especialmente que nos acompañen hoy estudiantes del Colegio Rafael Uribe y celebro de verdad que estén porque creo que es una posibilidad de hacer visible lo que nosotros hacemos en la facultad y que no está suelto, digamos, de los escalones de la pirámide escolar, sino que efectivamente es de mucho orgullo tener la presencia de jóvenes estudiantes de bachillerato, porque todo lo que nosotros hacemos en la facultad realmente se orienta a pensar algo muy potente que nos enseñó un pedagogo que atraviesa todos nuestros discursos. Vygotsky nos enseñó que la tarea de la educación es fundamentalmente el desarrollo de una personalidad y de una personalidad creativa y creadora. En ese sentido, bienvenidos muchachos del Colegio Rafael Uribe, están en su casa. Ojalá esta siga siendo en sus próximos años de formación escolar, en el escalón de formación escolar universitaria, ojalá podamos tenerlos en esta casa, porque para eso está la universidad pública, las instituciones públicas, y de verdad estoy muy contento de que nos hayan invitado y que nos acompañen en este día tan importante para la facultad. Hoy estamos instalando el 10º simposio de práctica docente y el tercer encuentro de investigación del proyecto curricular en química. Y creo que es un momento afortunado para señalar algunas cosas centrales del proyecto educativo de la facultad y, por supuesto, del proyecto de formación de una de nuestras licenciaturas, de las 10 licenciaturas que tenemos. Química, por supuesto, es una licenciatura con acreditación de alta calidad, con reacreditación, y pues eso nos llena de orgullo y eso nos sigue, digamos, animando, impulsando a desarrollar cada vez las cosas mejor, porque también estamos convencidos de que poder, querer y hacer las cosas bien también es una forma de luchar por la libertad. Pareciera muy lejana la palabra libertad acá, pero creo que detrás de todo lo que nosotros hacemos como docentes, como equipo administrativo, como estudiantes de una carrera como esta, es forjar un horizonte de sentido. Insisto, querer y poder hacer las cosas bien exige el rigor, exige la disciplina, exige el compromiso político, la vocación política, y creo que ese es otro de los puntos que tenemos que resaltar hoy. La vocación política de ser licenciado. Yo dirigía prácticas educativas hacia el año 2002 aquí en la facultad. En el año 2002 todavía teníamos en el campo mío, yo soy de Humanidades y Lengua Castellana, teníamos una formación absolutamente rigurosa en lingüística y literatura. Y por alguna razón, los muchachos entraban y su formación era obsesiva, compulsiva, y la de nosotros también, en trabajar literatura y en trabajar lingüística. Y efectivamente teníamos profesionales en el campo del lenguaje muy fuertes.
Pero la práctica docente, que formaba parte del currículo, se desarrollaba en los 2 últimos semestres. Eso ha cambiado. Hoy la práctica docente se desarrolla normalmente en el ir y venir del plan curricular, a veces desde el primer semestre. Y yo recuerdo mucho que cuando los muchachos llegaban a práctica docente, abrían los ojos y la expresión era algo así como que no pensé que esto me fuera a pasar a mí. Y lo recuerdo mucho porque detrás de todo esto había un ideal de formación, pero dentro de ese ideal de formación había un desprecio, había una distancia enorme de ser docente. Y creo que esto es importante decirlo en un simposio como estos, porque no debemos sentir vergüenza jamás de ser docentes en cualquiera de las áreas que define la Ley 115 de Educación. Este país necesita docentes, y necesita docentes bien formados. Claro, habrá un componente disciplinario, pero habrá un componente profesional donde el vínculo con las prácticas educativas es fundamental si es que queremos de verdad transformar las prácticas educativas de este país. Que ustedes como docentes mañana, ojalá no sigan la ruta de algunos de nosotros, que ya estamos viejos, y es la de formar seres para la esquizofrenia, una sociedad esquizofrénica. Este proyecto de facultad en el que nosotros estamos le apunta a la formación de sujetos, y eso significa muchas cosas, pero una importante que quiero destacar es que ustedes, como licenciados en química, no llegan a la institución educativa a llenar canecas cognitivas como si estuvieran vacías. No, ustedes llegan a las instituciones educativas a co-construir, a estar en la sintonía de la compañía con jóvenes que, entre otras cosas, volviendo a Vygotsky, tienen una mente absolutamente creativa, y la tarea allí en la práctica educativa es cómo logramos nosotros procesos de formación donde esas posibilidades creativas desde la práctica docente y desde la investigación se vuelven en una potencia enorme para este país. Por eso celebro mucho que este encuentro, este evento que estamos instalando hoy, ponga en convergencia 2 temas fundamentales en esto que nosotros hacemos en la facultad. Estos 2 temas fundamentales son práctica docente y, por el otro lado, investigación. La investigación inicia desde la cuna. Gabriel García Márquez nos lo enseñó. Necesitamos una educación desde la cuna hasta la muerte. Y en esos procesos de formación, el compromiso político, el compromiso académico, el compromiso investigativo es fundamental en cada uno de nosotros que se instala como profesor en los colegios, en las escuelas, donde sea. Y en ese sentido, creo que este seminario, este simposio, este 10º simposio y este tercer encuentro de investigación, pues redundará, nos contribuirá a que metamos en los tuétanos esa idea política de lo que significa formar sujetos, de lo que significa el papel político del profesor en el aula de clase, de lo que significa el territorio escolar y de lo que significa realmente la educación para la transformación de este país, que entre otras cosas casi que nos hemos acostumbrado a matarnos a plomo, y que en este momento histórico tenemos una coyuntura y una oportunidad inmensa, y que los docentes, por supuesto, tienen un papel fundamental en esto que ahora se ha vuelto reiterativo, y ojalá lo podamos materializar en nuestro país, y es el post-conflicto. Yo quiero terminar, pues por supuesto, felicitando
a todo el equipo de profesores de la licenciatura en química, a su coordinadora, la profesora Liz Muñoz, felicitando también a los estudiantes y recordándoles que este evento, además del plus académico que por supuesto tiene, redunda en dos proyectos fundamentales en los que avanza, en los que cabalga firme, vigorosamente nuestra universidad. Estamos en dos procesos fundamentales. Uno, reforma universitaria. Se me olvidó ahora qué es lo que estamos. Reforma universitaria de la Universidad Distrital. Y eso me parece importante señalarlo en este espacio, porque significa, yo lo he dicho en varios escenarios, eso significa que si estamos reformando, que si hay algo que cambiar, es porque hay algo que no funciona bien. Dicho en palabras de Marx nos enseñó cuando era tan solo un chiquillo, a los 22 años, nos dijo: el punto de toda revolución es la vergüenza. Y hay cosas de esta universidad es muy potente, es muy fuerte, es muy grande, pero hay cosas que nosotros necesitamos cambiar. Y en ese sentido, creo que detrás de todo esto está la posibilidad de que nos sintamos orgullosos de absolutamente todo lo que es nuestra querida institución UT. Y la reforma universitaria es un proyecto político, es un proyecto académico, es un proyecto por situar la Universidad Distrital en el marco de una ciudad de progreso, situarla como una universidad. La ciudad de progreso necesita una universidad de progreso. Y en ese sentido, pues insisto, aprovecho este evento para recordar que estamos en reforma universitaria. Y dos, estamos en otro gran proyecto fundamental que tiene que ver con la coyuntura política, justamente de esto que hoy estamos celebrando, celebrar el encuentro, y es prácticas docentes, investigación. Estamos en el gran proyecto de acreditación institucional, porque también queremos más calidad, o queremos acercarnos cada vez más a un ideal de calidad. Sabemos que hacemos las cosas bien, pero también sabemos que hay muchas cosas en las que, cuando nos autoevaluamos, reconocemos vacíos, dificultades, y es por eso que la acreditación institucional se convierte en un proyecto tremendamente poderoso para la Universidad Distrital. Y un último apunte: las prácticas docentes, esas prácticas de las que yo inicié hoy en este discurso, esas prácticas docentes en las que lo que más anhelo es que ninguno de nuestros compañeros estudiantes estén en la expresión de aquellos estudiantes que en su momento eran practicantes en los colegios del distrito, que por allá en el año de 1996, y que decían: no pensé que esto me fuera a pasar a mí, porque creo que la facultad sí ha hecho un esfuerzo por construir un etos académico y de reconocer un capital simbólico muy fuerte de lo que significa ser licenciado. Pero dentro de las prácticas sí quiero señalar que son el núcleo fundamental de la formación de cualquier licenciado, absolutamente de cualquier licenciado, de química, como de física, como de lengua castellana. Las prácticas son fundamentales, y que las prácticas docentes nos tienen que invitar a pensar en algo que seguramente a la manera kantiana llamaríamos a priori, pero un a priori en un lenguaje ordinario, un a priori no es otra cosa que una condición previa para. Hay condiciones previas para cualquier cosa. Para que un carro, un automóvil, logre una velocidad de 300 kilómetros por hora, necesita unas condiciones previas. Y yo digo que una condición previa, ineludible, infaltable,
cuando uno se forma como docente, es pensar pues, todo lo que ustedes piensan de sus procesos de formación, pero hay uno que yo destaco, es el ambiente emocional del aula. Y eso tiene que ver con lo que ya he dicho, con la formación de sujetos. Uno no está con cajas vacías, uno está con seres humanos que sienten. Y creo que ese proyecto de pensar, de avanzar más fuertemente en el ambiente emocional del aula de clase, sigue siendo una tarea fundamental y sigue siendo una tarea en la que nunca nos sobrará el tiempo, siempre nos hará falta tiempo para pensar lo que significa, por ejemplo, motivar a los estudiantes a trabajar en el laboratorio, de lo que significa la motivación. Esto en cualquier escenario de la vida, pero en el campo de la docencia, ¿cómo es que yo logro que mi estudiante mire eróticamente el objeto a mirar? Es decir, ¿cómo yo logro como profesor que mis estudiantes quieran jalonar procesos en física, en química? ¿Cómo es que yo logro que ellos se logren sumergir en ese horizonte de sentido que yo les presento? Es en ese sentido que creo que el tema de las emociones, el tema del sujeto, son puntos neurálgicos, claves para pensar la investigación educativa y por supuesto para pensar el objeto máximo de nuestro trabajo como licenciados, las prácticas docentes o las prácticas educativas. Les deseo muchos éxitos en este evento, sé que van a salir frutos inmensos de la tierra y nuevamente felicitaciones a todo el equipo de trabajo de la licenciatura en Química. Muchas gracias. Profesor Mario Montoya, muchísimas gracias por sus palabras. A continuación, palabras de la coordinadora del proyecto curricular de licenciatura en Química, doctora Liz Muñoz. Buenos días a todos. Agradecerle primero al señor decano por su presencia y instalar este evento tan importante para nosotros como comunidad académica. Este es uno de los eventos en el cual quisimos que concluyeran muchos saberes, por eso que tengamos hoy el simposio de la práctica docente, el 10º simposio y el tercer encuentro de investigaciones del PCLQ nos permite hacer una reflexión en torno a precisamente a esos dos elementos que ya muy bien mencionaba el señor decano, que es las prácticas docentes y la investigación que desarrollamos dentro de nuestro programa. Por lo tanto, este espacio que hemos construido con la colaboración de estudiantes, de profesores, la participación de los grupos de investigación, la compañía del Colegio Rafael Uribe y todo el desarrollo de la práctica docente, pues hace que tengamos un evento como el de hoy, lleno de muchas actividades interesantes que esperamos todos participen y conozcan, ya que tendríamos la presentación de los grupos de investigación y sus avances en cada una de las líneas, así como lo que se desarrolla en la práctica docente en cada una de las instituciones educativas y otras experiencias que vamos a compartir también con el Colegio Rafael Uribe que nos acompaña. Entonces espero que sea un espacio interesante para compartir, para volver a reunirnos y a generar esa identidad que muchos de nosotros hemos estado reclamando y que ustedes también como estudiantes lo han venido reclamando. Entonces esperamos que este espacio pues sea de completo desarrollo académico y que también nos permita compartir espacios de alegría dentro de nuestro proyecto curricular. Entonces la invitación es a participar en cada una de las actividades. Tenemos el día de hoy hasta las 4 de la tarde y el día de mañana hasta mediodía. Entonces, para que conozcamos ya en el programa todas las actividades, las vamos a estar desarrollando todas en la Macarena A, entonces al frente del restaurante y también en el auditorio 103, para que todos estemos enterados de todo lo que vamos a desarrollar. Ya finalmente, para no dar más extensión y comenzar ya en materia de nuestro evento,
Solo quiero dejarnos con una reflexión acerca de lo que nos interesa y es cómo nos vemos nosotros como docentes y qué es lo que queremos proyectar dentro de nuestro programa. Entonces, quiero leerles algo que dice Freire y me parece que viene mucho con lo que nosotros queremos desarrollar en nuestro evento. Y dice: nadie comienza a ser profesor un martes a las 4 de la tarde. Nadie nace profesor o marcado para ser profesor. Alguien se forma como educador permanentemente en la práctica y en la reflexión sobre la práctica. Creo que esta idea o esta reflexión también nos permite pensar que nuestro evento también tiene precisamente esa misión, ¿no? Pensar y hacer una reflexión de lo que hacemos en materia de investigación en la ciencia, pero también de hacer una reflexión al interior de nuestras prácticas y también de permitirnos encontrar y mirar cuál es nuestra identidad como docentes que somos y que están ustedes a puertas también algunos de lograrlo, entonces, y los que vienen en el proceso. Entonces creo que es una buena reflexión para que todos pensemos en esto. Ya con esto, entonces, ya damos comienzo entonces a nuestro evento y empezamos ya con la programación que tenemos elaborada. Gracias. Bueno, precisamente este año ha estado lleno de acontecimientos a nivel mundial, ¿cierto? A nivel de ciencia y pues también a nivel de educación. Precisamente ayer se celebraban 100 años de la publicación de la teoría general de la relatividad. También además este año fue declarado el Año Internacional de la Luz, que la semana pasada preciso había un evento de investigaciones relacionado con esto. Y pues obviamente no podemos dejar pasar el hecho de que la ONU declaró el 2015 como el Año Internacional de los Suelos bajo la vigilancia de la FAO. Esto pensando precisamente en la necesidad de aumentar la concienciación de la importancia del suelo y de la seguridad alimentaria. Por eso quisimos precisamente abrir y tener como charla central una charla relacionada precisamente con los suelos, y para esto pues nos acompaña el doctor Jorge Alberto Sánchez Espinosa. Él es director del IGAC y presidente de la Sociedad Colombiana de Ciencia del Suelo, quien nos va a hablar sobre suelo y sociedad. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días a todos y todas. En nombre de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, queremos agradecer esta invitación que para nosotros tiene un significado muy importante. Y me uno a las palabras del señor decano, el doctor Mario Montoya. Tiene un significado muy importante porque estamos aquí ante formadores de juventudes, formadores de profesionales y formadores de futuro. El año 2015 ha sido proclamado como el Año Internacional de los Suelos. En la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero la población humana sigue en aumento, la cual alcanzó los 7.000 millones para el año 2011 y se proyecta que llegue a 9.000 millones para el año 2050. Esto supone una gran presión sobre los suelos y los ecosistemas. Y si su degradación sigue su curso actual,
la situación es cada vez más preocupante, ya que reconocemos que el suelo es un recurso natural esencial, finito y no renovable. El área de los suelos fértiles en nuestro país corresponde aproximadamente al 21% de nuestro territorio, incluyendo los suelos con fertilidad moderada, alta y muy alta. Pero los suelos en contraposición son cada vez más degradados e irreversiblemente perdidos debido a la mala gestión, la debilidad institucional y la pérdida cada vez más por la urbanización incontrolada. Es por esto que la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo e instituciones aliadas como el Instituto Geográfico Justico Daci y las universidades, en este caso la Universidad Distrital, la licenciatura en Química, en su celebración del 10º Simposio de Práctica Docente y el tercer encuentro de investigación, cumple con su empeño en difundir el conocimiento de los suelos del país e impulsar cada vez más su conservación. Por lo tanto, a la par que los estudios prosperen, será más evidente la urgencia de impulsar cada vez más la aplicación de los mismos. Hago un llamado desde la presidencia de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo a continuar con esta noble tarea y no desfallecer. Un saludo muy especial a los estudiantes que están presentes, que en verdad son la juventud estudiosa de este país, a los profesores, a las directivas de la universidad, profesionales, al señor decano doctor Mario Montoya, a la coordinadora del proyecto curricular, la doctora Liz Muñoz, al doctor William Castrillón, coordinador de laboratorios, y en general a toda la Universidad Distrital, y los invito a que desde su profesión, desde su formación, laboremos en pro del recurso suelo. He preparado la siguiente ponencia que creo que es muy conveniente para este evento. No sin antes expresar una reflexión debido a las palabras de nuestro señor decano Mario Montoya. Y en una de las travesías por este país que participábamos, nos invitaron a participar también en un evento muy importante en una de las ciudades de Colombia. Estábamos realizando la inscripción, nos estábamos inscribiendo en ese evento. Entonces me preguntaron en la inscripción, en la mesa de inscripción, me preguntaron profesión. Entonces yo contesté maestro de escuela, y todos los compañeros me miraban y me miraron, pero ¿cómo así? Sí, señor, maestro de escuela. Porque nosotros ante todo tenemos que ser unos maestros, ¿sí? Y tenemos que forjar esas juventudes y forjar esos profesionales que en verdad requiere el país. No como lo decía el profesor Mario Montoya, formador de esquizofrénicos, sino formador de gente verdaderamente con contundencia técnica que forme las juventudes que requiere este país para poder salir adelante. Y más en las actuales circunstancias en las cuales tenemos el posconflicto. Ahí tenemos todos que jugar un papel fundamental en este aspecto. He preparado una conferencia relacionada sobre suelos y sociedad, importancia de la academia en la gestión sostenible del suelo. Porque nosotros no podemos concebir el suelo como un recurso allá individual, sino que hace parte de la sociedad, hace parte de todo un continuo
y ese continuo de la sociedad donde todos estamos inmersos. Siguiente. Este es el anterior, por favor. El contenido, vamos a tratar rápidamente una introducción, planteamiento, justificación de la complejidad a la simplicidad, unos resultados, degradación de suelos, unos retos y unas soluciones. Siguiente. El planteamiento, podemos decir que en el contexto de Colombia la mayor contribución de la academia consiste en formar capital intelectual. Y ese capital intelectual, que son ustedes, corresponde al capital humano más la posibilidad de crear valor y ayudar a solucionar los problemas críticos. Valor en recursos humanos, ¿sí? Valores, crear valores. Como justificación, el capital intelectual sustituye instituciones débiles al solucionar problemas críticos, y así se van a generar líneas de investigación sostenibles y escalables. Yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que tomar una posición muy importante para la solución de los problemas y de los conflictos en nuestro país. ¿Por qué? Porque en los actuales momentos hay una desconexión entre planificación y gestión. Hay una desconexión entre planificación y gestión. En este momento tenemos el POT, el ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento territorial. Todos los municipios de Colombia tienen que tener un plan de ordenamiento territorial, ¿sí? De acuerdo a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la Ley 1454. Tenemos que tener ese plan de ordenamiento territorial. Pero hay una desconexión total entre planificar y hacer. Gestión es hacer, es aplicar. Hay una debilidad en el seguimiento y hay una falta de asistencia técnica. Siguiente. Y traigo como ejemplo la tragedia de Salgar, Antioquia, que fue advertida en el plan de desarrollo, pero no se hizo absolutamente nada, donde perecieron 70 personas. Y es una tragedia que se repite todos los años en nuestro país. Yo no quise poner aquí todas las diapositivas de todas las tragedias de nuestro país porque no nos cabría en esta diapositiva. Pero esto se repite todos los años en nuestro país. Cuando hay épocas de gran precipitación, de grandes lluvias, las avalanchas, ¿sí? Tenemos el barrio Villatina, tenemos el barrio Villatina en Medellín, el barrio Cervantes en Manizales, tenemos la tragedia de Armero que fue advertida y no se hizo absolutamente nada. Siguiente. En el plan de desarrollo, les voy a leer, se lee: las riberas de la quebrada La Liboriana y de los ríos Barroso y San Juan, donde hay asentamientos humanos, configuran igualmente zonas de riesgo por movimientos en masa, deslizamientos, caídas de rocas, desplomes, socavación lateral y avenidas torrenciales, que afectan de manera adversa el bienestar de las poblaciones. Entonces se dice al finalizar: por eso, ante las amenazas y riesgos de un desastre natural que encontró la actual administración, se planteó en el mismo plan de desarrollo realizar obras de mitigación en zonas de alto riesgo y la reubicación de viviendas localizadas en las zonas de alto riesgo no mitigable, entre otras acciones. Inclusive hicieron un mapa donde mostraron cuáles eran las viviendas que iban a tener, que había que reubicar por la amenaza de las avalanchas, ¿sí? ¿Y qué pasó? No se hizo absolutamente nada. O sea, hay una desconexión entre planificación y gestión, ¿sí? Tenemos que buscar el punto de encuentro para poder tomar acciones que evidentemente prevengan esta situación o mitiguen, por lo menos salven las vidas de las personas. Siguiente. Aquí es importante entonces las alianzas y las redes, formar redes, hacer alianzas con universidades regionales e internacionales y con la empresa privada. Es lo que se llama hoy en día alianzas oportunistas.
oportunistas en el mejor sentido de la palabra. Tú tienes algo que estás realizando en tal parte, yo también estoy realizando algo similar, podemos compartir información y esa alianza puede contribuir de alguna u otra manera a mejorar la situación de nuestras regiones. Estas alianzas casi siempre son efectivas. Aquí la apuesta es crear una academia ambiciosa, pero anclada en la realidad, que no confunda las aspiraciones de lo que queremos ser con el punto de partida. Las universidades deben desplazar su curva de oferta de ideas productivas y sostenibles ambientalmente para que por lo menos circulen más ideas útiles a menor costo social. Aquí es importante el azar en términos del uniformitarismo, solo juega a favor de los que estén preparados. ¿Y qué es el uniformitarismo? Es una máxima ideología que dice que todo evento pasado es susceptible de que vuelva a ocurrir, y va a ocurrir. Entonces tenemos que estar preparados, y aquí va a jugar a los que estemos preparados. Los que no nos preparemos para este azar en términos del uniformitarismo, pues vamos a sufrir, esas comunidades van a sufrir. Tenemos que prepararnos. Siguiente. Les traigo el ejemplo del Valle de San Joaquín de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en el Valle de San Joaquín de los Estados Unidos? Allí en el Valle de San Joaquín quedan unas ciudades muy importantes de los Estados Unidos. Aquí está Fresno, está San Joaquín, está Sacramento, aquí está San Francisco y aquí están Los Ángeles. Pero miren lo que está pasando desde el año 2002, del 2002, 2008, 2014 y hoy en día. ¿Sí? El clima, el cambio climático los está afectando en el Valle de San Joaquín. ¿Sí? El Valle de San Joaquín es como decir uno 5 veces la sabana de Bogotá, y están afectados. Y en el Valle de San Joaquín están las mejores universidades de los Estados Unidos. Y del Valle de San Joaquín salió la famosa, el manejo tecnológico de la famosa agricultura de precisión o agricultura por sitio. O sea, imagínense la importancia de ese Valle de San Joaquín, pero miren la situación que tiene en este momento, ¿sí? Está en desecación, ¿sí? Está asolado por una sequía en California. Siguiente. Mire lo que le está pasando. Aquí está el problema de la subsidencia, ¿sí? De la subsidencia. Aquí está el reporte sobre la subsidencia del Valle Central de San Joaquín en California. La subsidencia. ¿Y qué es la subsidencia? Que el valle se está secando y al secarse empieza a bajar. Pero eso no solo está pasando allá en San Joaquín, en los Estados Unidos. Está pasando aquí en Colombia, en el Valle de Sibundoy, ¿sí? Por la desecación del Valle de Sibundoy en Nariño. Entonces se está hundiendo el Valle de Sibundoy. Y aquí en la sabana de Bogotá también se está hundiendo. Hay sitios donde ya se han detectado los problemas de la subsidencia y del hundimiento. ¿Por qué? Por el excesivo bombeo de agua del subsuelo. ¿Por qué? Porque están gastando el recurso hidrogeológico. Hace poco salió en El Tiempo el informe sobre el recurso hidrogeológico en el mundo. Y nosotros, en realidad, debajo de nosotros hay un mar de agua. Tenemos la formación Guadalupe, que está llena de agua, pero se está gastando y se está consumiendo. Es decir, se está gastando el ahorro, estamos gastando el agua fósil que se formó durante el Pleistoceno. Y no le está entrando nada al agua porque también estamos afectando los páramos. Y los páramos son las zonas de recarga de esos acuíferos. Si nosotros seguimos interviniendo en los páramos, pues vamos a desecar cada vez más. No le va a entrar nada al acuífero y cada vez lo estamos gastando más. Y hemos entrado a una situación del nivel de subsidencia y de hundimiento, aquí también en la sabana, pero ya lo están sufriendo en los Estados Unidos y en otros sitios a nivel del mundo. Entonces es una situación muy importante. Por eso el azar va a jugar en favor de los que estén preparados, en términos del uniformitarismo. ¿Sí? El cambio climático, tenemos que prepararnos para el cambio climático.
Siguiente. La versión colombiana de una academia con investigación en la gestión sostenible del suelo requiere ante todo ganarse la confianza de la sociedad resolviendo problemas críticos por humildes que parezcan. Nosotros a veces queremos ganarnos los premios Nobel, ¿sí? Queremos hacer estudios y estudios, pero no resolvemos verdaderamente los problemas que requiere la población y que requiere la comunidad. ¿Sí? Entonces nosotros debemos volver a la comunidad, debemos resolverle esos problemas que para nosotros pueden ser humildes, que parezcan, pero para ellas, esas comunidades lo son todo. Entonces tenemos que ir allá a las comunidades y resolver los problemas, porque lo que queremos nosotros hoy en día verdaderamente es resolver, ¿sí? Es ganarnos la confianza de la sociedad y de la gente, ¿sí? Que no nos miren allá como unos investigadores, como unos profesionales allá aparte, sino que hagamos parte de la comunidad y que ayudemos a resolverle sus problemas. Esto nos acerca a lo que se ha llamado en la discusión de la literatura la generación de conocimiento. Hay un modo lineal 1, que es el modo deductivo de las ciencias básicas goteando hacia las aplicaciones. Están las ciencias básicas, pero gotean algunas aplicaciones. Lo que queremos apuntarle, la apuesta es por el modo 2, y es de generación de conocimiento. Y aquí es fundamental este punto: sin ideología, sin politiquería, sin ideología, basado en las aplicaciones y validado y legitimado por su relación con la sociedad. O sea, aquí el tema de la aplicación es fundamental. Tenemos que hacer investigación para aplicarla. ¿A quién? A una comunidad que nos está necesitando y que lo requiere. Siguiente. ¿Cómo financiamos la investigación? Esto es lo que se conoce con el nombre del círculo virtuoso de solución de problemas y creación de conocimiento. Uno puede entrar a este círculo por cualquier parte. Si yo soluciono problemas, voy a tener apoyos financieros externos. Si yo soluciono problemas, voy a lograr cercanía con las empresas del Estado y las regiones. Si yo investigo temas sensibles, voy a generar apoyos financieros. O voy a lograr la cercanía. Y es un círculo, por eso se llama el círculo virtuoso. Nosotros tenemos que apostarle a ese círculo virtuoso, ¿sí? Solucionar estos problemas, a investigar temas sensibles que requiere la comunidad. Siguiente. Conciencias. En la última medición de grupos de investigación que hizo Conciencias, ahorita va a entrar la nueva medición de grupos de conciencias de investigación, determinó que en este momento hay 3.970 grupos de investigación, ¿sí? Categorizados en A, B, C y D, pero reconocidos como grupos de investigación en conciencias. Pero miren ustedes, en ciencias agrícolas únicamente hay 214 grupos de investigación. O sea, yo los invito a ustedes como licenciados, como futuros licenciados, como futuros docentes, a que entremos a esas redes de investigación, a que solucionemos problemas, a que investiguemos y a que también fortalezcamos y creemos grupos de investigación en nuestras universidades, en nuestras escuelas, en nuestros colegios. Hoy en día tenemos casos exitosos, ¿sí? En Jardín, Antioquia, hay un caso exitoso de un colegio muy importante en Jardín, donde todos sus profesores han hecho una apuesta muy importante por la formación de sus jóvenes estudiantes. El CIPAG es un caso exitoso también, el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles para la Producción Agropecuaria. La adopción e innovación tecnológica simultáneamente, adoptar e innovar, ¿sí? Es clave en el marco de la gestión sostenible. Regalías, aquí hay una oportunidad de formar capital intelectual en las regiones con nuevos temas y con nuevas redes de investigación. Hay que lograr un intercambio, ¿sí? Una comunicación entre investigación básica e investigación aplicada en Colombia. Siguiente. Tenemos que crear clúster de investigaciones. El Valle del Cauca.
Allí es fuerte en agricultura de precisión, en riegos y drenajes, en suelos salinosódicos. La zona cafetera, suelos derivados de ceniza volcánica, el tema de la bioingeniería. En los llanos orientales, los suelos ácidos, la altillanura, el fitomejoramiento. El altiplano, aquí en la sabana de Bogotá, el tema de mecanización, fertirriego, biotecnología. En la costa atlántica, fertilización, fitomejoramiento, sistemas silvopastoriles. Entonces aquí, los que estamos aquí en la sabana de Bogotá, tenemos que constituir redes para manejar estos temas que son muy importantes en nuestras regiones y en nuestros sitios. Siguiente. Digámoslo así, si nuestros referentes somos Estados Unidos, antes, en el año de 1935, se creó el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Pero en 1994 desapareció ese Servicio de Conservación de Suelos y se creó el Servicio de Conservación de los Recursos Naturales en el año de 1994. ¿Y qué quiere decir los recursos naturales en ese servicio de conservación de los recursos naturales? Pues que está el suelo, lógicamente está el suelo, pero está el agua. Y todo el significado que tiene el agua, y todo lo que gira alrededor del agua, ¿sí? Que es la protección de los recursos, la cobertura vegetal, los suelos, la sociedad, todo eso hace parte de ese servicio de conservación del suelo y el agua. Si nosotros pudiéramos hacer un símil de eso con lo de ahora, podríamos hablar desde el punto de vista antropológico. Estaríamos hablando del estructuralismo antropológico de Claude Lévi-Strauss, que fue un antropólogo, padre del estructuralismo antropológico francés, en el cual hablaba de que nosotros hacemos parte de una red social desde el punto de vista de la sociedad. Somos parte de una red y giramos en torno a esa red, ¿sí? Y nos organizamos en torno a esa red. Nosotros nos organizamos y nos empezamos a organizar y a hacer nuestras relaciones sociales, que después se van a convertir en relaciones económicas, afectivas, en fin. Cualquier cambio que se haga en esa red, pues nos va a afectar. ¿Sí? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra organización, nuestros abuelos maternos, abuelos paternos, nuestros papás, nuestra mamá, etcétera, los hijos, los tíos, etcétera. Cuando se muere el padre, entonces se nos muere el padre, entonces eso nos va a afectar a nosotros como individuos. Si se nos muere la mamá, pues también nos va a afectar a nosotros como individuos. Porque nosotros giramos en torno a esa red de relaciones sociales que después se van a convertir en relaciones económicas, etcétera. Entonces giramos en torno a esa red de relaciones, ¿sí? Entonces podríamos hacer ese símil. Por eso hablamos del estructuralismo antropológico al estructuralismo edafológico. Pues algo similar pasa en los suelos. También hay una red de relaciones, ¿sí? Siguiente. Esta es, ¿sí?, la red de relaciones. Están los suelos, está la tierra, el paisaje, la vegetación, la flora, el clima, el agua, la forma del terreno, la roca, la fauna, y está el hombre. Y es una red, ¿sí? Es una red, es una araña, es una red de una araña. Cualquier cambio que yo haga o que se haga en alguno de estos factores de esa red, pues ¿a quién va a afectar? Al paisaje. Y en últimas, ¿a quién va a afectar? Pues al ecosistema. Por ejemplo, si yo deseco un humedal, ¿sí?, pues estoy afectando al ecosistema. Si yo voy a implementar un cultivo, y para implementar un cultivo necesito aumentar mi frontera agrícola, ¿sí?, restándole bosques, afectando ecosistemas valiosos, pues lógicamente yo voy a afectar todo el paisaje y voy a afectar todo el ecosistema, ¿sí? Y eso es lo que ocurre normalmente en nuestro país. Que si yo voy a sembrar un cultivo de caña, de palma africana, de arroz, entonces no, yo simplemente seco el humedal y
implanto el cultivo, pero estoy afectando el ecosistema. Estoy haciendo una afectación bastante grande al ecosistema. Y el ecosistema es muy sabio. El ecosistema se lo va a cobrar a uno más adelante. Puede que no en el año siguiente, pero puede que a 10 o 20 años vuelva otra vez el ecosistema a utilizar sus zonas, a transitar por sus áreas y vuelva otra vez por sus fueros y a recuperar sus áreas. Y es cuando vienen los problemas de las inundaciones, y es cuando vienen los problemas de las desgracias y de las catástrofes que sufre Colombia. ¿Sí? El ecosistema de una u otra manera vuelve por esos fuegos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, es decir, nosotros tenemos que pensar siempre ecosistémicamente, desde el punto de vista integral. Aquí nos interesa el todo, no únicamente los suelos, sino el todo, lo que está haciendo, que hace parte de ese ecosistema. Siguiente. El problema en Colombia, los deslizamientos, conflictos por sobreutilización, problema de la erosión moderada, la erosión ligera. Esta es una imagen de satélite. ¿Por qué la traigo? Porque resulta que el ecosistema tiene una expresión externa visible del paisaje. Todos podemos, si yo les paso esta imagen de satélite a ustedes y les digo hagan el favor y me separan dónde está la zona de vegetación y dónde está la zona sin vegetación, pues seguramente ustedes lo van a hacer, porque esa es la expresión externa visible de ese ecosistema que está siendo afectado por la erosión. Ustedes lo pueden separar, esta línea lo van separando, la zona de vegetación versus la zona erosional. Porque eso es lo que hace el ecosistema. ¿Sí? Cuando es afectado negativamente el ecosistema, pues va a tener una expresión externa. Y esa expresión externa es la que nosotros podemos estudiar y podemos revisar para ver qué es lo que le está pasando a ese ecosistema. Y tomar acciones para evitar este problema de la erosión en Colombia que tanto nos está afectando. Hace poco el IDEAN sacó un informe sobre la erosión en Colombia y verdaderamente es muy preocupante lo que está pasando en nuestro país. Siguiente. Pero lógicamente nosotros tenemos que no desligarnos del contexto colombiano y tenemos un contexto uno que eso nos afecta. La desindustrialización. En este momento hay una desindustrialización, ¿sí? No, que Colombia es un país productor de bienes básicos. El problema del narcotráfico, la delincuencia, la corrupción, eso nos toca también. La ausencia de control del territorio, la violencia, el rentismo, eso nos afecta. Ese contexto colombiano nos afecta. El contexto de la heterogeneidad. En Colombia estamos hablando de complejidad sobre simplicidad. Colombia las cosas son mucho más complejas de lo que uno cree. O si no, miremos este listado aquí. O sea, Colombia tiene una complejidad geográfica fuera de la complejidad social y económica. Tiene esa gran complejidad geográfica que hace que Colombia sea un país heterogéneo. Pero eso es positivo. ¿Sí? Eso es bueno, porque la riqueza de un país está dada por su heterogeneidad. Y podemos ver aquí, por ejemplo, los suelos desérticos del paisaje guajiro, los suelos intensamente lavados de las selvas del Chocó, los suelos profundos y fértiles de la llanura del Caribe, las tierras inundadas de la cuenca baja del río Magdalena, los suelos de montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta, los suelos erodados dedicados a la ganadería, a los cubiertos de rastrojo o de los bosques de la parte norte de la cordillera central y occidental, los suelos fértiles de las llanuras aluviales de los ríos Cauca y Magdalena, los suelos derivados de ceniza volcánica de la cordillera central, los suelos profundos del altiplano cundiboyacense y los suelos muy evolucionados e inundables de las regiones de la Orinoquía y Amazonía. Es decir, tenemos toda una amalgama y tenemos toda una riqueza geográfica para estudiar, para poder abordar con contundencia técnica sobre el territorio colombiano.
Es decir, que estamos hablando de complejidad sobre simplicidad. Nosotros a veces creemos que las cosas son muy simples, pero resulta que no es así. Que en suelos predomina la complejidad sobre la simplicidad. Entonces, por eso hay que estudiar los suelos, comprender los suelos y relacionar los suelos con el paisaje, con el ecosistema. Para eso tenemos unos problemas como la degradación de suelos y la deforestación en Colombia. Siguiente. La degradación, la erosión, la pérdida de suelo. Siguiente. Y aquí llegamos a lo que denominamos los suelos poligenéticos. Los suelos poligenéticos son los suelos que no conocemos, los suelos que están allá en la profundidad, ¿sí? Son los suelos que tienen más de una génesis, y esto es importante para el cambio climático, suelos que se han formado en unas condiciones ambientales totalmente diferentes a las actuales. Para eso, el profesor Buell tiene en su concepto 10 lo que denomina, para la comprensión de los suelos es indispensable el conocimiento del Pleistoceno, porque así nosotros vamos a aprender y a estudiar cuáles son los cambios climáticos que ha tenido el Pleistoceno y a qué nos debemos nosotros preparar para los que nos vienen en el cambio climático. Siguiente. Y estos son los suelos monogenéticos, los suelos comúnmente a los cuales nosotros nos enfrentamos todos los días. Siguiente. Pero estos son los suelos poligenéticos. Arriba hay un suelo y abajo otro suelo. Un suelo y abajo otro suelo, que se formaron en condiciones distintas. Siguiente. ¿Y esto qué quiere decir? Podría decir uno, ¿y esto para qué sirve? ¿Cuál es su aplicación? Pues esto quiere decir que arriba hay un suelo derivado de ceniza volcánica y abajo hay un suelo muy evolucionado. ¿Y qué quiere decir en la práctica? Que estamos a 30 centímetros de un proceso de degradación, y en otras partes de Colombia estaríamos hablando de 22 centímetros y en otras partes de 18, 15 centímetros. Es decir, que si nosotros no cuidamos estos primeros horizontes, pues vamos a, y se van a degradar, pues esto es lo que le va a quedar a las generaciones futuras. Y eso es de lo que habla el profesor Dorronzorro de la Universidad de Granada, España, que él dice que hay que preservar los suelos, preservar suelos, independientemente de su fertilidad actual, para esas generaciones futuras. Y aquí es donde entramos todos: innovación, transferencia tecnológica, investigación, ciencia, tecnología y aplicación. Siguiente. Esta es la deforestación. Siguiente. El caso de la degradación de suelos, y traigo únicamente este ejemplo muy rápidamente. El aumento de la microporosidad, está la densidad aparente y el aumento de la microporosidad. Los suelos tienen el 50% de la porosidad, una porosidad total, pero esa porosidad total se distribuye en microporosidad y macroporosidad. Pero cuando en nuestros suelos empieza a aumentar la microporosidad, o sea que los suelos grandes, los poros grandes se empiezan a hacer poros más pequeños, pues aumenta la microporosidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el suelo se está compactando. Y traigo este trabajo. Este fue un trabajo que se hizo en 1996 en el departamento del Quindío, y mire las microporosidades como eran de bajitas. Y en el 2011 volvimos a Montenegro, Quindío, y miren las microporosidades. Casi más del 50-60% de los suelos son microporos, o sea, son suelos que se están compactando. Y esos son suelos derivados de ceniza volcánica y son suelos cafeteros. Y a uno le dicen los agricultores, no, es que los suelos nunca se degradan. Sí, señor, aquí hay un proceso de degradación muy fuerte en los suelos cafeteros. Siguiente. ¿Cuáles son nuestros retos? En el territorio intervenido del país, o sea, el 47% de los conflictos por el mal uso de las tierras se presentan en un 61%. Solamente el 31% se utiliza adecuadamente. Mire este 61. El 4% de los propietarios poseían el 61% del área rural registrada, mientras que el 97% de los propietarios registrados poseían el 24% del área predial rural. Aquí hay una gran inequidad, ¿sí?, que hay que empezar a intervenir. Ese tema siguiente. Retos. Colombia tiene 22 millones
de hectáreas con vocación para uso agrícola. Tiene 22 millones de hectáreas con vocación para uso agrícola, pero solamente se están utilizando 5 millones de hectáreas en agricultura. El último censo agropecuario dice que son 7 millones que se están utilizando en agricultura. Entonces, mire, nosotros no tenemos necesidad de secar más humedales, de tumbar más bosque. Tenemos es que identificar dónde están esas áreas y ir allá a esas áreas para hacer la explotación agrícola en nuestro país. Y el caso contrario, Colombia tiene 15 millones de hectáreas con vocación para ganadería, pero se están utilizando 35 millones de hectáreas en ganadería, que hay una sobreutilización. ¿Sí? ¿Dónde están estas 15 millones de hectáreas o 18 millones de hectáreas? Estas 18 millones de hectáreas, ¿cuáles son? Pues son los bosques, son los humedales, son los ecosistemas estratégicos que se han intervenido. Entonces, ese es un reto muy importante para todos nosotros. Siguiente. Soluciones. Siguiente. Conocimiento. ¿Sí? Reconocimiento, interpretación y manejo. Leer e interpretar los complejos códigos de la pródiga geografía colombiana. Ahí es donde entramos nosotros. Tenemos que aprender a leer esos códigos. ¿Sí? Del reto que significa nuestro país. Ustedes como estudiantes tienen que adquirir esa contundencia técnica para poder intervenir en esa pródiga geografía colombiana. En alguna de las conferencias un profesor nos decía cómo sería este país si en lugar de tantos abogados hubieran más químicos, más licenciados en ciencias naturales, más agrónomos, más geólogos, más geomorfólogos. ¿Cómo sería este país de diferente? Porque son ellos los que pueden leer esos códigos que son muy complejos. El avance del conocimiento de los suelos continúa ganando relevancia en el impulso al desarrollo económico de Colombia, y a la par que los estudios prosperen, será más evidente la urgencia de impulsar cada vez más la aplicación de los mismos. Es decir, aplicar esos estudios. Que no solo sea una discusión académica, sino que tenga aplicaciones prácticas. Ordenamiento territorial. El caso del ordenamiento territorial, ahorita entran a revisión 800 municipios del país que se van a revisar los planes de ordenamiento territorial. Ahí tenemos que estar nosotros. Tenemos que hacer parte de los procesos de participación ciudadana. Los docentes tienen que estar ahí en esos procesos, de esos municipios tienen que estar ahí en esos procesos de revisión de esos planes de ordenamiento territorial. O sea que tenemos que jugar un papel fundamental. Políticas que apoyen la planificación y gestión del uso del suelo y las prácticas de su manejo. Investigación y transferencia tecnológica. Integración entre esfuerzos públicos y esfuerzos privados. Es decir, coexistencia entre lo público y lo privado. Los gremios. Tenemos que hacer alianzas estratégicas y alianzas oportunistas. Y ahí tenemos que llamar a los gremios, a los productores, que se unan a nosotros, a nuestras investigaciones. Siguiente. Beneficios. Se liberarán 10 millones de hectáreas de los 35 millones que se dedican a la ganadería, tierra que podría dedicarse a la agricultura, a las plantaciones forestales o la restauración ecológica, según sea lo más apropiado. Trabajo en equipo. Participación en grupos que tomen decisiones sobre el uso y manejo de los recursos naturales. Planificación y ordenamiento del territorio. Asistencia técnica agropecuaria. Definición del uso del suelo para consolidar la institucionalidad en el campo. Siguiente. Casos exitosos. Pasar de sistemas productivos de ganadería extensiva a sistemas silvopastoriles. Arreglos forestales que combinan plantas forrajeras, pastos, leguminosas, etc. El CIPAP, hay un centro para la investigación de sistemas sostenibles para la producción agropecuaria. El plan de gestión ambiental regional es un instrumento de planificación estratégico de las corporaciones, hay casos exitosos. Y la información de suelos que se tiene, ya toda Colombia está estudiada en el tema de suelos en nuestro país. Siguiente. Tenemos que volver al viejo concepto del perfil cultural del suelo, labranza, enmiendas y fertilizantes, adición de abonos orgánicos, materia orgánica, formación de una capa arable y una agricultura sostenible. Hacia allá tenemos que volver otra vez hacia el tema de la materia orgánica
y la materia mineral del suelo. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jorge, por su intervención. Pues básicamente vemos nosotros cómo es parte también, cómo funciona nosotros como docentes, ustedes docentes en formación, de ir sembrando en los estudiantes, en sus futuros estudiantes, precisamente esa concienciación, ¿cierto?, acerca de la conservación de nuestros recursos. Como nos decía el doctor Jorge, no es solamente trabajar cada uno de estos, el suelo aparte, el recurso hídrico, el recurso aire, sino que todo es un sistema y es precisamente como parte de la educación ambiental, que no es solamente compromiso de los docentes en ciencias, sino que es compromiso de todos los docentes, y en las manos de ustedes está precisamente eso. Es una responsabilidad bastante grande, ¿cierto?, la que ustedes tienen, porque es básicamente, démonos cuenta de lo que nos presentaba el doctor Jorge, ¿cierto?, de las cifras, de los problemas ambientales que estamos enfrentando en este momento, como es el cambio climático. Y si no son ustedes, futuros docentes, quienes realmente se apropien de esto para que realmente se tenga esa conciencia desde los niños, ¿sí? No solamente que lleguemos a los adultos y a veces no tenemos ni siquiera la conciencia de lo que tenemos, sino que definitivamente desde niños se esté implementando esa conciencia y el amar la tierra, porque básicamente nuestra tierra es una nave en la que estamos viajando, y cómo no vamos a cuidar esa nave en la cual nosotros nos estamos en este momento transportando. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Jorge, por su intervención. A continuación, el profesor Diego nos va a hacer la presentación de la revista, una revista en química orgánica, digamos, algo que ellos tienen, un proyecto de su grupo de investigación. Entonces, profesor Diego, lo invitamos para que... pedimos por favor que no se retiren. Todavía aún tenemos es algo bastante interesante y es parte, precisamente es algo que se crea por el profesor Diego, por sus estudiantes, y del cual ustedes pues obviamente van a ser más adelante parte, muchos de los que salgan. Entonces por favor les pedimos que no se vayan retirando. Sí, esperemos por favor un momentico, todavía nos faltan algunas actividades acá. Mientras tanto, si ustedes revisan la programación, luego de que el profesor Diego nos haga la presentación, habrá un refrigerio, con eso así, y posteriormente, ven ustedes las actividades, va a haber una presentación de póster. Estamos ubicados en el nivel, donde queda el restaurante, por favor, como ustedes ven aquí, está ocupado por parte de artes. Entonces luego de eso nos vamos a dirigir al tercer nivel para ver la presentación de póster, una ludoteca también, entonces también para que se vinculen a estas actividades. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio, por esta franja comercial que nos dan. Bueno, esto es una idea que pues, he venido masticando desde hace algún tiempo, y con los chicos de síntesis pues hemos hecho como tomado una iniciativa y lanzado como un primer dardo, a ver a dónde resulta, a ver a qué blanco le damos. O sea que principalmente quiero mostrar un trabajo que es producto de la actividad académica de los chicos de síntesis orgánica, 100% realizado por ellos. Y segundo, intentar venderles una idea tanto a los profesores del PSL como a todos los estudiantes. Es una revista, ¿sí? Y antes de comentar qué tiene la revista, voy a decir por qué la revista. Principalmente hay dos objetivos.
El primero es que tenemos, a diario se publican investigaciones impresionantes que poco a poco van modificando toda esa amalgama de conocimiento que constituye el paradigma de la ciencia química, física y todas las ciencias naturales. Pero nosotros no tenemos mecanismos que nos faciliten el acceso a esa información, ya sea por tiempo, porque no tenemos acceso a las revistas, o por la barrera idiomática. Toda la ciencia hoy se publica en inglés, el inglés es el idioma de la ciencia, y como no lo dominamos, pues nos da pereza o simplemente no nos damos a la tarea de leer un poquitín acerca de esos avances. El segundo objetivo y motivación de la revista es que poco conocemos de los diferentes trabajos que se desarrollan al interior de las líneas de investigación del PCLQ. Y una de las razones es porque no tenemos tampoco mecanismos que nos permitan hacer esa difusión de los muchos o pocos trabajos que se realizan en las diferentes líneas. Y el tercer objetivo y motivación está en que, pues, yo creo que los profes coinciden conmigo en que cuando uno se sienta a revisar trabajos de tesis, propuestas de grado, propuestas de trabajo, proyectos, los informes y los trabajos de los estudiantes, uno se da cuenta que tenemos una gran oportunidad en mejorar la calidad de nuestros estudiantes en cuanto a las competencias en lectura y escritura. Entonces, el objetivo principal de esta revista es eso, promover al interior del PCLQ la lectura en temas de divulgación científica, en temas recientes en ciencias, y por otro lado, generar una dinámica enfocada a compartir el conocimiento entre las diferentes líneas de investigación, y que desde los primeros semestres los estudiantes sepan qué se está trabajando en las diferentes líneas de investigación, qué se hacen las prácticas, que todos los semestres yo estoy seguro que producto de las prácticas profesionales docentes hay experiencias muy bonitas, muy didácticas, que sería muy bonito compartirlas, y se están perdiendo. Entonces, pues el objetivo inicial de la revista es ese. En este caso, la revista, denominada por los estudiantes de síntesis química Desconexiones, está enfocada a resaltar y a describir algunos procesos que a lo largo de la historia han sido trascendentales en el desarrollo de la química orgánica, para obtener moléculas que finalmente han resuelto problemas trascendentales en la vida, como antibióticos, como materiales microporosos organometálicos que hoy se están desarrollando para aplicaciones como filtro de gases, absorción de gases, nanopartículas de oro que se usan hoy en procesos catalíticos para activación de CO y CO2, para reducir el CO2 y dar utilidad a eso. Yo no sé, yo me pregunto si ustedes sabían que ya se habla de un nuevo tipo de enlace químico, por ejemplo. Ya tenemos en unos laboratorios ya tienen herramientas para fotografiar moléculas, tanto así que es posible ver los puentes de hidrógeno de esas fotografías, pues ya es posible fotografiar estados intermediarios de reacciones. Esas cosas no las conocemos, entonces pues el objetivo principal de ese es como generar al interior del PCLQ un mecanismo que nos permita difundir información, no solamente de avances científicos, sino también de toda la experiencia académica que se desarrolla al interior de la carrera. Profe Milano, ¿cómo está? Siguiente. Bueno, así ya de forma muy general, pues la revista la construyeron 100% los estudiantes, ellos fueron quienes se dieron la tarea de escribir los diferentes artículos que hacen parte de la revista. Debo agradecerles a todos los estudiantes de síntesis química por cogerme la idea. Y pues particularmente a Karen Cantor y a Diego Juárez, que se dieron la tarea de hacer todo el proceso de edición, que eso es un proceso bastante cansón, compilar la información estructurada, la pregunta bonita para que quede como ustedes ahora la están viendo. Bien, ustedes van a encontrar en esta revista, repito, está 100% enfocada a síntesis química, pero el objetivo no es este, es como un primer borrador de la idea. El objetivo es poder integrar las diferentes áreas del PCLQ, tanto
de la disciplina, como de las didácticas, pedagogías, las experiencias de la práctica, integrarlas en una revista que no sé con qué frecuencia se pueda generar, pero que sí podamos pues, conocer de primera mano de los autores, que son los estudiantes y los profesores, esas experiencias que se están generando. En este caso, pues, por ejemplo, vemos síntesis, el origen de psicofármacos, la reserpina, como ejemplo de ellos, sintetizado, bueno, su proceso de síntesis intervino uno de los químicos más famosos, que es el señor Burbach. Yo creo que han escuchado al punto de la teoría de Burbach y Hoffman, ¿sí? Entonces este señor pues también aportó bastantes cosas en la síntesis orgánica y desarrolló unos modelos impresionantes que dieron lugar a fármacos como la reserpina. Y así en general van a encontrar ustedes historias, descripciones de los procesos de síntesis y puntualmente de aspectos claves que los investigadores aportaron o descubrieron para lograr esos desarrollos en los procesos de síntesis, reacciones que antes no se conocían y pues a través de las reacciones facilitan procesos que resumen etapas de reacción. Antes una reacción una síntesis que tomaba 10 etapas, con una nueva reacción, un nuevo proceso de reacción, ya sea por inducción por un catalizador o por un cambio de media reacción, pues ahora lo hacen en 2 etapas y eso pues al final es lo que le interesa a la industria. Aquí por ejemplo en la página 32 encontrarán ustedes el único artículo relacionado con un tipo de materiales que se vienen sintetizando hace 12-15 años, que son una combinación de materiales orgánicos e inorgánicos, se conocen como MOFs, Organometallic Frameworks, y tienen aplicaciones en fotoquímica, catálisis, absorción de gases, intentan hacer liberación controlada de fármacos con ellos, bueno, muchas cosas. Eso es la revista. Lo que haremos es, en este caso tenemos la revista en formato digital, queremos conservarla en formato digital para que cuando ustedes vayan en los buses, por ahí sin hacer nada, sin tener nada que hacer, de pronto puedan abrir sus celulares y en vez de chatear, le hacen por ahí 3 líneas que resulten de repente interesantes para otras cosas, que cultiven ideas. Muchas gracias. Que realmente hace rato pues, se tenía la idea del proyecto curricular y les agradecemos al profesor Diego porque iniciar algo es lo más complicado. Él ha dado el inicio y muy seguramente, estoy segura que de parte de la coordinación y pues obviamente de los demás docentes del proyecto curricular y obviamente ustedes estudiantes pues brindaremos todo el apoyo para que esto básicamente sea un hecho que permanezca en el tiempo. Dado así, pues terminamos esta primera parte. Entonces, a continuación, por favor, tenemos, si ustedes ven su programación, tenemos un refrigerio. Afuera ya estarán organizadas las personas para indicarles cómo se realiza. Y a las 10, desde las 10:30 de la mañana hasta mediodía, tendremos las actividades alternas, como es la de ludoteca, el stand del Colegio Distrital Rafael Uribe y exposición de póster, para luego regresar a las 2 de la tarde, donde continuaremos con ponencias aquí en este auditorio y en el aula 103. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia.